¿Cómo es mantenerse al margen, ¿no? de esos delitos que tal vez cometieron los internos antes, pero que algunos siguen cometiendo dentro? Esto porque te lo pregunto sin dar nombres, nada, pero hay una causa muy grande, esto ocurre también en otros penales, de compañeros tuyos tal vez que han sido denunciados porque estaban prendidos con los internos, de que pasaban celular, incluso a drogas, salidas, permisos. ¿Cómo se hace para mantenerse al margen de eso y no incurrir uno también en un delito? Yo pienso que como en todo trabajo hay distintas personas, buen personal y también personal corrupto que se corrompe, como en todo trabajo. Capaz que en Gendarmería tenemos el narcotráfico, está Gendarmería pero la droga sigue pasando. En el penal tenemos el inconveniente que sí, seguramente hay personal que pasa algún elemento prohibido, ya sea pastillas, hoja de coca, celulares, así como también las visitas ingresan elementos prohibidos. Eso pienso que es difícil de erradicar. Con respecto a la reinserción, ¿crees que las cárceles hoy por hoy están cumpliendo con ese papel fundamental que es poder reinsertar nuevamente al preso en la sociedad? El servicio penitenciario le da al interno todas las herramientas necesarias para esa reinserción social. Hablábamos de laborterapia, hablamos de la educación, del deporte, hay un gabinete técnico criminológico, hay profesionales, enfermeros, médicos, hay psiquiatras, psicólogos, asistente social. Todo depende de cada uno de los internos. Decía un filósofo que el interno, cuando ingresa a una cárcel, en vez de mejorar, empeora. Porque si ingresó por un delito de robo, adentro se mezcla por uno que está por violación, uno que está por homicidio, y en vez de mejorarse, empeora. Ahora, me imagino que te ha tocado encontrarte en la vía pública con algún interno. ¿Te ha pasado eso? Generalmente, y lo sé por experiencia propia y por compañeros, adentro los internos te viven amenazando, y es con la constante que trabaja el personal penitenciario. También personal que sufre de violencia física por parte de internos, pero adentro, que después, cuando retoman ellos su libertad, afuera generalmente la mayoría de los internos o agacha la cabeza, o si van caminando por una vereda, la misma que el personal toma, este interno agarra otra vereda, o simplemente los saluda. Hay casos también de reincidentes que lo volví a ver en la cárcel y decir otra vez de nuevo acá. Ese creo que es el inconveniente más grande que tenemos en la provincia, que la mayoría de los internos que salen vuelven a delinquir. Y eso pasa porque no hay un programa o el patronato de presos, creo que se llama Liberados, que los acompañe en esa vuelta a la sociedad. ¿Por qué crees que vuelven a reincidir? Existe el patronato de presos y liberados, pero ¿qué pasa con los internos? Por ahí en una sociedad marginada, o tal vez ese interno sale a la vida libre, a la calle y no tiene un trabajo, por ahí ese interno tiene hijos. No es que lo estoy justificando, pero tal vez para ellos la salida más rápida es volver a delinquir, y por ahí el consumo de alcohol, estupefacientes, hace que el interno generalmente y la mayoría de las veces vuelva a delinquir y vuelva a pisar la unidad carcelaria. ¿Consideras que se tienen que crear más cárceles en Argentina, en el norte, o se necesita más personal, más agentes penitenciarios? Y es una pregunta amplia, un concepto amplio que no sé si yo estaría en condición de responder. No sé si construir más cárceles sería lo ideal. Capaz que algún político diga que
Hace poco escuchaba a un mexicano que decía que él en sus cárceles a los internos les ponía aire acondicionado, a los internos le creó una universidad penitenciaria, que a los internos en la unidad penal le creó un lago donde los internos podían pescar. Según él, el mexicano este decía que era mejor eso que, como mencionó usted, el sistema Bukele. Todo lo contrario. Que El Salvador ahora le estaba yendo bien al presidente, pero de acá a un par de años eso iba a ser contraproducente. ¿Por qué? Y no era el único que decía eso. ¿Por qué? Porque iban a aparecer muertos familiares de jueces, policías, jueces, porque el interno no se iba a quedar con que a ellos lo iban a ajustar ahí adentro. Según decía este referente mexicano en un congreso que estuve escuchando, que era peor. Se habla de que en Argentina hay mucho garantismo, que es un país garantista, esto tiene que ver con los derechos humanos. Vos que estuviste ahí de cerca con esos delincuentes dentro de la cárcel, ¿crees que se priorizan más los derechos humanos de ellos que tal vez las personas que están en libertad, digamos, tienen más derechos ellos que los otros? A veces nos tocaba lidiar con diferentes directores de unidad. Hay directores que cuidan mucho al preso y hay directores que por ahí tiran un poquito más por el personal penitenciario. Pienso yo que los derechos humanos llegaron para quedarse. En esta época en la que vivimos, hablamos del empoderamiento de la mujer, etc. Menciono esto porque también en Salta tenemos unidades femeninas. En Salta tenemos unidad 4 y en unidad 9 tenemos también en Orán la unidad femenina. Acá también tenemos un sector. Acá lo que tenemos en Tartagal es atrás de la Regional 4, que está el Cuerpo Policial Femenino, ahí donde están alojadas las internas procesadas y penadas. Cuando hay una interna penada y tiene que salir a hacer algún trámite al hospital, al banco, etcétera, del traslado se encarga el personal femenino de la unidad carcelaria. Por último, Luis, ¿qué pensás sobre el plan Manos a la Obra? Esto que ha anunciado el gobierno nacional, de que los internos tienen que trabajar. Se ha visto que la ministra de Seguridad, doctora Patricia Bullrich, llegó con ideas nuevas y por ahí el personal de la fuerza la apoya, pero eso se dio. Vi yo también un video en la provincia de Buenos Aires. Pienso yo que para que llegue acá a la provincia de Salta tiene que pasar un tiempo prudencial. Pero a mí personalmente me parece que está bien.